Señor presidente, señores parlamentarios, corresponde continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente y otras normas que indica. Señor presidente, nos acompaña del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el señor ministro, sus asesores, doña Macarena Cortés, Gabriela Valenzuela y el señor Francisco Maldonado, y asistirían como oyentes de la Defensoría Penal Pública el abogado del Departamento de Estudios, don Francisco Geise, y de la Corporación Opción, la abogada de Seguimiento Legislativo y Redes, doña Camila de la Maza. Eso respecto de este proyecto. Ahora, en sus carpetas tienen el texto comparado que hemos estado trabajando y además en la sesión de hoy día debiéramos examinar las propuestas de especialización de los actores procesales, que es un documento elaborado por el Ejecutivo de fecha 10 de junio de 2019 y es el que tienen el número 2 de sus documentos, que tiene un texto comparado y corresponde continuar con el análisis de las propuestas. En la primera columna aparece la redacción actual de dichas disposiciones, se refiere al texto aprobado en general, y la segunda columna, la propuesta de nueva redacción. La versión que ustedes tienen, están destacados en color rojo las enmiendas que propone el Gobierno y por lo tanto lo que correspondería sería ir pronunciándose sobre 10 de julio, sí, que tiene un 2 afuera. Junio. ¿Sí? Sí. Ya. Presidente, en consecuencia, veamos el artículo 26 ter. Sí, el número 2, está con el número 1. Ese, número 2, que tiene fecha 10 de junio. Ya, número 2. Artículo 26 ter. Leo la propuesta nueva. La Corte Suprema, por razones de buen servicio, atendida a la carga de trabajo que presenten las salas especializadas de que tratan los números 1 al 5 del artículo 16 bis y previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, determinar el número de funcionarios del escalafón secundario y del escalafón de personal de empleados del Poder Judicial que serán destinados necesarios para su funcionamiento a partir de la planta de los juzgados de garantía a los que se extiende su competencia. Sí, hay una. Sí. Sí, los asesores que pasen, por favor. Serán destinados a su funcionamiento. Para su funcionamiento. El otro, el 2. ¿Qué dice 2 arriba? Sí. Ah, ese es. 2. La palabra necesario. Que serán destinados para su funcionamiento. Respecto a este inciso, presidente, la Secretaría tiene una duda respecto de la expresión final del inciso primero, donde dice a los que se extiende su competencia. Se entiende que la expresión que se extiende su competencia se refiere a la competencia de los juzgados de garantía, a la competencia de la Corte de Apelaciones que tiene competencia sobre ello, o se refiere a la Corte Suprema, porque la expresión a los que se extiende su competencia, porque de la lectura uno podría entender que se refiere a la competencia de la Corte Suprema, o otra lectura serían las alternativas que mencioné y que sería bueno aclarar. Sí, se refiere a la sala especializada. Las salas, en algunos casos, como por ejemplo en la sala especializada del Juzgado de Garantía de Concepción o en las salas especializadas del Centro de Justicia de Santiago, van a tener una competencia respecto de varios juzgados de garantía, o que la ley en general le asigna a varios juzgados de garantía. O sea, el objeto, si bien se nombran varios tribunales, es la sala especializada y se remite a los juzgados de garantía respecto a los cuales dicha sala tiene
tiene competencia. Entonces, de alguna manera el texto dice, por razones de servicio tendría la carga de trabajo que presentan las salas especializadas a las que estamos refiriéndonos y previo informe técnico determinará el número de funcionarios que son necesarios para su funcionamiento a partir de la planta de los juzgados de garantía a los que se extiende la competencia de dicha sala especializada. No. Lo que se dice, el Tribunal de Garantía tiene una determinada planta de funcionarios. Dentro de esa planta yo le voy a asignar a esa sala especializada. Sí. No es que vaya alguien de afuera distinto. Exactamente. En principio, de hecho, el problema no se presentaría por cuanto cada juzgado debiera organizarse con su personal. El punto es que en ejemplos como los casos que yo mencioné, vamos a tener que asignar la planta a esta sala a partir de un conjunto de varios juzgados de garantía. Y por lo mismo estamos dando la posibilidad de que sea la Corte la que determina qué funcionarios se trasladan a esa sala especializada, guardando el equilibrio para no dejar desmembrada la estructura de soporte de cada uno de esos juzgados de garantía. Presidente, la Secretaría entiende que, como hay una referencia al artículo 16 bis y a las competencias, por ejemplo, ese artículo 16 bis que está en el documento 1, que ustedes vieron ya en una sesión pasada, dice, número 1, en el territorio jurisdiccional correspondiente a la Corte de Apelaciones de Santiago existirá al menos una sala especializada destinada al conocimiento exclusivo de dichas competencias sobre las comunas que comprende, radicada en alguno de los juzgados de garantía que ejerza competencia en su territorio y que deberá estar integrado en la forma prescrita en el artículo 16.4. Quiere decir que estas salas tienen una competencia territorial que equivale a la competencia territorial de los juzgados de garantía que comprenden. Exactamente, exactamente, secretario. Ya. Bien. ¿En votación el inciso primero? En votación. En votación, el inciso primero del artículo 26 ter. Senador Pérez. Senador Durresti. Senador Arboe. A favor. Aprobado 3-0. Leo el inciso segundo. Para dicha destinación deberá considerar especialmente la necesidad de que cada uno de esas salas, cada una de esas salas especializadas se encuentre en condiciones de A. Brindar asistencia técnica a los jueces que la integren. B. Entregar información actualizada y específica respecto a los centros y programas existentes en el respectivo territorio. Disponibilidad de plazas y características de la intervención que en ellos se desarrolla. C. Realizar las coordinaciones y enlaces que fueran necesarios con el Servicio de Reinserción Penal de Adolescentes y con la red de instituciones que ejecutan sanciones y programas en el respectivo territorio jurisdiccional. D. Apoyar a la unidad de administración de causas en las tareas de coordinación que conlleva la distribución de causas. Presidente, solo una observación de la Secretaría. En la letra C, habría que cambiar la denominación del Servicio de Reinserción Penal de Adolescentes por la denominación legal que ya está acordada previamente. Eso es una pura observación de forma. Y otra de forma en la letra A, en vez de las, es la. Sí. Muy bien. ¿Sí le parece? Muy bien. En votación entonces. El inciso segundo, senador Pérez. Senador Durresti. A favor. Senador Arboe. A favor. Aprobado entonces el inciso segundo del artículo 26 ter. Pasamos a la página. Senador Durresti. Senador Durresti. Presidente, solo un tema de referencia que me surge a propósito del detalle de esta capacidad de integrar esta facultad que en definitiva van a tener las Cortes Supremas. Lo pregunto y, digamos, desde el sentido común. ¿Es necesario que regulemos tan en detalle, a través de la ley, cada una de estas actuaciones y no tal vez haberlo establecido con un auto acordado de la Corte Suprema? Perdone que haga esta referencia porque en el detalle nosotros obviamente estamos buscando especialización, no queremos burocratizar las instituciones, sabemos que esto puede o expandirse o mantenerse en aspectos menores. Entonces, si el auto acordado no hubiera sido tal vez una figura adecuada para ello. Yo ahí tengo una pequeña diferencia.
Lo Sí. pregunto como... Lo que pasa es que las competencias de los tribunales son materia de ley. Ya nosotros estamos haciendo una concesión cuando permitimos que por medio de un autoacordado se pueda distribuir cierto personal interno. Pero dejar esto en un autoacordado, mi percepción es que es renunciar a la facultad legislativa que tiene el Parlamento. Y creo que es bueno fijar un marco. O sea, que esta ley lo que está estableciendo es decir, mire, ¿sabe qué? Este es el marco en el cual usted se puede mover y le vamos a dar ciertas facultades para no entrar en el aspecto reglamentario. Pero yo creo que está bien lo puesto en el ámbito legal. Sí, solo como elemento de contexto es bueno esa precisión. Obviamente vamos a fijar las competencias, pero ¿dónde se deja un poco de flexibilidad para que pueda, en definitiva, las cortes respectivas distribuir adecuadamente hacia donde fluya o se concentre mayor cantidad de requerimientos, de especialización? Solo el justo equilibrio, el justo equilibrio, norma legal para la competencia, pero también alguna facultad de las propias Cortes, que yo creo que ni el Ministerio ni el Poder Judicial logran modelar de todo con exactitud hacia dónde van a derivar esta Antes de causa. dar la palabra al senador Pérez, ojo, porque el mismo 26 ter establece el amparo legal a la facultad de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es la que va a poder destinar. Y ahí está el amparo legal que nosotros le estamos dando. O sea, ya estamos concediendo, digamos, que la destinación la haga la Corte Suprema y no establecer la destinación de la ley. Pero es un debate legítimo. Senador Pérez. Sí, yo entiendo concordar con el senador Durreste porque a mí me parece bien el inciso primero, pero después no le damos un marco a la Corte Suprema, le decimos a la Corte Suprema solo lo que puede hacer, dice, deberá bajo tal y tales características, por lo tanto no hay un marco y uno tiende a creer que de repente puede haber una cierta flexibilidad porque la sala de determinado tribunal va a tener un determinado recargo de trabajo o va a tener menos y por lo tanto esa rapidez, esa flexibilidad que la Corte pueda tener para destinar puede verse entorpecida con una norma que es muy imperativa, digamos, y que yo creo que le va a dar cierta rigidez, mientras que a través de un autoacordado, porque la competencia está en el inciso primero, estamos claros que ellos tienen que hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hacen? De acuerdo a la realidad que van a estar viendo los tribunales del país, debiera quedar en un procedimiento más flexible que este, que no es un marco, a mi juicio, sino que es bastante imperativo. Sí, yo creo que los senadores tienen razón en el sentido de que no es imperativo el uso de la herramienta técnica legal en este caso para efecto de aportar los criterios bajo los cuales la Corte tiene que ejercer esta facultad, porque no es una causal, sino que son criterios. Ahora, en la experiencia que hemos tenido hasta la fecha, hemos visto que los tribunales y las instituciones cuentan con facultades para efecto de propender a la especialización que promueve la legislación vigente que establece dicha promoción en términos imperativos, pero hemos visto que solo de manera aislada se tiene en cuenta cuál es la complejidad del tratamiento de estos casos, el tener información completa respecto a los planes y programas existentes, las coordinaciones necesarias, etcétera. Nosotros entendemos que hay que ayudar a las instituciones bajo este régimen de especialización forzada, ya que tampoco lo vamos a poder extender en demasía, a que efectivamente cuenten con la atención respecto de todo aquello que van a tener que realizar, al menos en esta sala especializada. Y desde ese punto de vista nos parece que es relevante poner de relieve a la Corte, mire, van a tener que tener tal información, van a tener que desarrollar tales gestiones de coordinación, etcétera, 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 cosa que dicha decisión sea, esta vez esperamos, lo más proclive posible a cumplir ese mandato. Entonces, en la misma línea de lo que veíamos con la unidad especializada de la sesión anterior, nuestra idea en estos casos de exclusividad bajo un régimen de especialización, ayudar a que efectivamente funcione y en este caso que las salas cuenten con todo el personal necesario. Nosotros entendemos, por ejemplo, que en lugares como el Centro de Justicia de Santiago es posible que estas salas cuenten con una dotación mayor incluso a la del resto de los tribunales, porque van a tener que cumplir con mayor cantidad de funciones. Y preferimos, entre comillas, soplar, advertir, mire, tenga en cuenta esta cantidad de parámetros y para eso la herramienta que tenemos en este caso es la ley. Sí, yo estoy de acuerdo con el Ejecutivo, porque primero el Instituto Tercero establece, yo insisto, que es un marco. O sea, lo mínimo que se le puede exigir, en este caso a la Corte, es que cuando se va a implementar una
una medida como la destinación en salas especializadas tenga que cumplir ciertos elementos, porque podría ocurrir que por mucho entusiasmo que pueda tener la Corte o necesidades que tenga, si no puede garantizar estos elementos, no puede hacer destinaciones, porque si no puede afectar efectivamente, digamos, el funcionamiento permanente. Además, si ustedes miran, en la sesión anterior se aprobó el artículo 12 ter, si no me equivoco, 16 ter, donde también se establece una facultad de la Corte Suprema. Entonces, creo que le hemos ido dando facultades importantes a la Corte. A mí la preocupación mía es al revés. Es que, en definitiva, el legislador está renunciando a realizar regulaciones propias, y las estamos delegando en la Corte, pero en el entendido de que se requiere cierto marco de flexibilidad, no podemos renunciar a ponerle ciertos marcos. De lo contrario, puede producirse un problema, porque nadie duda de la capacidad de gestión que pueda tener hoy día la Corte Suprema, pero esto va a ser una ley permanente. Y puede ocurrir que el día de mañana no exista esa misma responsabilidad. Señor Ministro. Sí, y ahondando en lo mismo, presidente, en la experiencia que me ha tocado ver en estos últimos tiempos, la efectividad de los autos acordados es bastante menor que cuando estos temas están resueltos en la ley. Hay, por ejemplo, autos acordados que han regulado formas que se deben seguir para designar notarios, que uno analiza en casos concretos, ni las propias Cortes de Apelaciones han seguido esas recomendaciones. Y cuando se reclaman, se estima que no están establecidas en la ley y, por lo tanto, no son exigibles. De manera que yo creo que, atendido a lo anterior como un precedente, creo, además, como usted bien dice, que se están fijando los criterios que aquí se deben utilizar para que la Corte haga la asignación de las salas especializadas. Me parece que estamos en un marco razonable, así que yo sugeriría que se mantuviera tal cual está y no descansaran los autos acordados para estos efectos. En hora de incidente, digamos, creo que también es importante plantear, por ejemplo, que hay un auto acordado, hay un auto acordado que creó el Centro de Medidas Cautelares, que se creó mediante auto acordado, que ha tenido, según la información que yo tengo, buen resultado. Ahí lo que uno debiera hacer es establecer una modificación legal para darle creación legal, digamos, porque efectivamente al interior de los tribunales de pronto hay ciertos cuestionamientos a la legalidad de ese centro. Entonces, si ha funcionado bien, ¿por qué no hacemos un proyecto de ley, digamos, en el gobierno y se regulariza eso? Porque permitir la legislación mediante autoacordado me parece un poquito complejo. 3 del documento que estábamos viendo corresponde a una modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. En el artículo 42 del proyecto se agrega un artículo 26 nuevo, que son las funciones de la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente. El 26 bis, sí, ese artículo estamos viendo. Bueno, esta norma se había visto en una sesión anterior y habían una serie de cambios que se querían hacer en referencia a qué fiscales debían estar a cargo de estas materias, y en el texto aprobado en general aparecían mencionados los fiscales adscritos. El Ejecutivo, en la nueva redacción, aparece destacado con letras rojas los cambios que ha incorporado en diversas letras. Por ejemplo, en la letra C dice establecer y mantener procedimientos de trabajo con los fiscales regionales y con los fiscales especializados en responsabilidad penal de adolescentes. Se cambia la mención de adscrito. También ocurre lo mismo en la letra H, donde se cambia la denominación fiscales adscritos a la unidad por fiscales especializados en responsabilidad penal adolescente. En la letra I se hace una enmienda de forma en que, en vez de hablar de delitos de que trata la ley, dice conforme a lo dispuesto en la ley. Lo mismo es una enmienda de forma en la letra J. Ahora, lo único que hay una mención en la letra G del texto que propone el Ejecutivo, entiendo que habría que hacer la enmienda también, que se siga hablando de fiscales adscritos en la letra G. Entiendo que también deberíamos hablar en esa hipótesis de fiscales especializados en responsabilidad penal de adolescentes. Sí, tiene toda la razón el secretario presidente. Artículo 26 bis.
Unánime, senador Pérez, senador Durresti, senador Arboe, aprobado el artículo 26 bis con la enmienda correspondiente. Vamos ahora al artículo 40 bis nuevo. Seguimos hablando de la ley orgánica del Ministerio Público. Solo para efectos introductorios, de las conversaciones que tuvimos con el Ministerio Público, con las dos instituciones, la verdad, se resolvió simplificar un poco la referencia a efectos de facilitar la tarea de asignación de fiscales especializados. Y en este caso teníamos una reglamentación mucho más concreta que generaba problemas en materia de subrogación, etcétera, etcétera. Y simplemente resolvimos sustituir este nuevo artículo 40 bis, de acuerdo con las instituciones, por una referencia final al artículo general en que se regulan las facultades de los fiscales, replicando el criterio que ya se aprobó, que está establecido para los casos de exclusividad en la Ley Penal de Adolescentes. Entonces, el 40 bis ya no iría y simplemente agregamos esta referencia en el inciso segundo final. Muy bien. Para entender bien, señor presidente, entonces el texto que aparece en la primera columna, 40 bis exclusividad, habría que eliminarlo. Se elimina el 40 bis. Exactamente, y lo sustituimos más bien por una modificación que incorpora un inciso final nuevo al artículo segundo de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Al artículo segundo de la ley. Eso es lo que está propuesto. Sí, perfecto. Y como dice artículo segundo, pero no sé de qué ley. Sí. Ministerio Público, ya. Perfecto. La página 5, ese nuevo inciso final del artículo segundo diría lo siguiente. En todo caso, se deberá considerar un número de fiscales para efectos de lo establecido en el artículo 29 bis de la ley número 20.084. Tienes. El Ministerio Público. Entonces, el nuevo inciso final del artículo segundo de la ley del Ministerio Público. Senador Pérez. Senador Durresti. Senador Arboe. A favor. 3-0. Bien. Aprobado. Aprobado. Después viene una modificación en el inciso primero del artículo 72, que es la sustitución de un guarismo de 769 por 793. La sesión pasada, anterior en que se vio esta materia, quedó pendiente y ahora el Ejecutivo trae la propuesta de cómo quedaría la planta del Ministerio Público. Leo en la página 5 al final. Artículo 72. Planta del Ministerio Público estará constituida por los siguientes cargos, a los cuales viene a continuación en la página siguiente. Yo sugeriría, lo que pasa es que esto ya lo vimos. El único cambio... No, es solo el guarismo número. Entiendo que el guarismo del fiscal de adjunto en vez de 769 a 793. Para que nos ahorremos la lectura. Porque No lo iba a leer, solo iba a mencionar la enmienda, claro, que en el artículo 72, que se refiere a la planta, está la enmienda en el guarismo fiscal adjunto de 769 a 793. Son grados 4 a grado 8 de la escala de remuneraciones de los fiscales. Sería un aumento, y esto, claro, sería una norma que después la Comisión de Hacienda tendría que ver. Sí, presidente, esta ha sido la gran discusión que hemos tenido durante todo este tiempo con el Ministerio Público. La especialización supone, obviamente, mayores exigencias y mayor personal. No estaba contemplado este crecimiento en el proyecto original, pero el Ministerio Público nos hizo presente la necesidad de incrementar en forma significativa por las demandas que va a suponerle este trabajo, por las salas especializadas y por tener en cada lugar fiscales exclusivos y por lo tanto fiscales especializados y por lo tanto con dedicación exclusiva. Si bien ellos tenían una cifra óptima de 30, logramos con dificultades, pero con buena voluntad de la DIPRE, 24, cifra que les ha parecido razonable y no están aquí hoy día presentes, lamento su ausencia para que ellos lo ratifiquen, pero es una cifra que ha sido aceptada y entienden que con eso ya pueden enfrentar este proceso.
no es fácil incrementar los presupuestos que ya tienen un incremento significativo, pero se ha hecho el esfuerzo, atendida a la inquietud que ha tenido el Ministerio Público, y hemos logrado el aumento en esta cantidad, aumento que inicialmente había sido denegado por razones de austeridad fiscal, pero hemos logrado esto para asegurar el proyecto por la prioridad que este tiene para el gobierno. Presidente, me gustaría darle una vuelta a esta situación de los aumentos de fiscales. Nosotros tuvimos una discusión hace 3, 4 años en que se habló de la modernización del Ministerio Público en varios aspectos, se hizo una amplia aumento y hoy día a través de esta ley estamos aumentando 24. A mí me gustaría tener una información de parte del Ministerio Público, dónde van, de qué manera están y cuál es la carga de trabajo. Yo creo que el Ministerio Público estamos en una serie de delitos en que el Ministerio Público deja mucho que desear y el archivo es un poquito la norma más recurrente. Entonces, presidente, valorando el esfuerzo que hace el Ejecutivo, y estamos aquí ante una nueva legislación que va a otorgar más trabajo, 24 nuevos fiscales especializados en esta materia. Yo no sé de dónde, porque las materias que vamos a ver a través de esta ley son materias que ya estaban dentro del quehacer, no especializado, pero sí dentro del quehacer. Ministro, hacía la referencia que me parece bien el aumento, siempre es bienvenido el aumento de una dotación, pero me gustaría ver un poco más la política de trabajo del Ministerio Público. Nosotros tuvimos, usted era parlamentario, cuando dimos una discusión de la modernización del Ministerio Público con aumento de dotaciones territorialmente para reforzar, dándoles nuevas competencias a los fiscales adjuntos. Nosotros que estamos incrementando con 24. Nosotros no le estamos otorgando nuevas competencias, la competencia la estamos especializando, pero esta no es una competencia nueva, nuevos focos de delito. Entonces, me gustaría escuchar un poco la opinión del Ministerio Público. Yo creo que nosotros no tenemos estándares hoy día de medición del Ministerio Público. Hemos visto la cantidad de salidas alternativas, archivos del Ministerio Público de manera brutal. Entonces, aquí estamos sacando trabajo a los fiscales que hoy día están funcionando, estableciendo 24 nuevos solo para esta competencia. ¿Dónde está la reasignación de cargas en otro tipo de materia? ¿Qué es lo que va a pasar con los delitos, no sé, todos estos delitos de violencia, portonazos, las flagrancias, donde claramente el Ministerio Público es poco el trabajo que específico? Entonces, la reflexión que yo haría, me gustaría escuchar al Ministerio Público antes de votar este artículo, porque me gustaría un compromiso o una explicación del Ministerio Público, cómo está la carga de sus fiscales. Muy bien. Senador Pérez. Comprendiendo lo que plantea el senador Urresti, creo que estamos en una situación algo distinta, algo diferente, como es la visión global del Ministerio, porque a través de esta legislación nosotros no solamente estamos dando especialidad, sino que exclusividad. O sea, fiscales que a lo mejor, no que a lo mejor, sino que fiscales que van a tener que dedicarse exclusivamente en cada uno de estos tribunales que nosotros hemos ido creando, estar ahí para las causas. Y ahí puede que las causas sean muchas o pocas, digamos. No, eso no es algo que uno pudiera anticipar, pero va a exigir del Ministerio Público que mantenga ahí exclusividad. En el resto, digamos, uno podría ver, digamos, y yo creo que sin duda yo comparto la visión del senador Urresti, que a lo mejor hay que hacer un análisis, digamos, de cómo está funcionando. Pero si aquí le estamos pidiendo que la Fiscalía, igual que destine personas que no van a hacer más que esto, que se van a dedicar, se van a especializar y van a estar exclusivamente en esta tarea, yo creo que el mecanismo que ha propuesto el gobierno es el adecuado y nosotros diéramos a aprobarlo. Sí, le voy a pedir a Francisco Maldonado que pueda dar más antecedentes específicos de los estudios, pero yo sí quisiera, a propósito del comentario que hace el senador Pérez, reforzar
este tema. Lo que estamos tratando de resolver es solo la exigencia que este proyecto trae para el Ministerio Público, que por la necesidad de que estos fiscales especializados se dediquen única y exclusivamente, ese hecho, si no incorporaba otros, le iba a significar una disminución de la posibilidad de asignar a las tareas normales del trabajo del fiscal del Ministerio Público a esto. Y por lo tanto exigían una cantidad adicional. Las razones por las cuales se llegó a esta cifra y no a otra tienen que ver con la situación económica, aunque ellos tenían sus estudios, y eso puede dar cuenta Francisco, que le tocó conversar directamente con ellos, muchos antecedentes. Ahora, yo sí quiero referirme al tema que plantea el senador Durresti, porque yo comparto la inquietud. Nosotros le hicimos un incremento de 107, 109 fiscales no hace mucho tiempo atrás, y el compromiso de entonces con el Ministerio de Hacienda a través de la DIPRES era tener estudios del desempeño y de la efectividad de este incremento respecto de las funciones que desarrolla el Ministerio Público. Esos estudios no están hechos, pero no dice relación con estas exigencias, sino de cómo está funcionando el Ministerio Público. Ahora, yo creo que esto tiene que ver con un problema más general, y por eso en el proyecto de ley que estamos estudiando en estos minutos y que esperamos someterlo a tramitación en poco tiempo más, estamos revisando el modelo de gestión interna para incorporar una suerte de fiscalización externa que ayude a las definiciones del propio Ministerio Público respecto de la efectividad del trabajo de cada uno de los fiscales. El modelo de gestión interna hoy día es estrictamente interno y se hace por organismos internos y resuelve el fiscal nacional. Lo que estamos planteando es que la evaluación de la gestión de cada uno de los fiscales sea hecha por un organismo externo que se va a licitar. Este va a ser un informe que lo va a resolver el fiscal para mantener su autonomía, pero va a tener antecedentes de un organismo externo que va a poder evaluar la gestión. Eso apunta, creo yo, en forma más efectiva a lo que está planteando el senador Durresti en el fondo. Tenemos dudas acerca de la gestión. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están funcionando bien? ¿Están trabajando adecuadamente? ¿Están archivando de más? ¿Están cumpliendo metas para sacar las funciones críticas o los objetivos, etcétera? ¿O están realmente avanzando en efectividad en su trabajo? Eso no tenemos claridad. Por eso que estamos introduciendo este elemento, aparte de otros. Estamos también, por ejemplo, vamos a proponer que la Contraloría pueda hacer el análisis de ingresos y egresos, cosa que hoy día no lo hace. No está obligado. Ingresos y egresos de recursos. De recursos, perdón. Sí. Perdón, de ingresos. De ejecución presupuestaria. Ingresos y gastos, que pareciera bastante obvio, pero no lo hace. Es decir, estamos tratando de ponerlo, manteniendo lo que a nuestro juicio sí es clave de mantener, que es que en lo que es la investigación penal que le corresponde a la Fiscalía tengan en eso plena y total autonomía, porque ahí es donde tenemos que cautelar su independencia. Pero en el manejo de los recursos o en asegurar que la gestión esté siendo efectiva, no. Por eso estamos por esa vía tratando de resolver ese tema. En este caso, como bien lo dice el senador Pérez, aquí estamos tratando de resolver un problema concreto. Le estamos pidiendo que se dediquen en forma exclusiva y por lo tanto no van a poder hacer otras labores. Para eso, una dotación adicional de 24. ¿Por qué 24 y no 30? Por razones económicas. ¿Por qué 30? Tal vez Francisco Maldonado pueda darnos una luz. Presidente, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta un pequeño diagnóstico de cómo se ha comportado el sistema de justicia frente a los requerimientos de especialización que se promueven en esta legislación, para responder un poco a la inquietud del senador Durresti. Voy a tratar de ser muy breve.
Desde que se instala esta ley el año 2007, se le pide a las instituciones que hagan un esfuerzo por especializar. Y ese esfuerzo recibió un muy buen llamado de parte de la Defensoría Penal Pública, al menos así se consta en las evaluaciones. Algunos ejemplos aislados dentro del Poder Judicial que funcionan bastante bien. Y también algunos ejemplos solamente aislados de parte del Ministerio Público. Y la organización general de la Fiscalía a este respecto es más bien común, junto al resto de los procesos. Y eso plantea, de cara a la formulación de la iniciativa, un desafío. ¿Cómo logramos efectivamente que este volumen de carga de trabajo, en los lugares donde se va a especializar de manera exclusiva, cuente con un fiscal destinado estrictamente a esta materia? A esos efectos se encomendó el estudio de carga de trabajo a Intelis, de la Universidad de Chile, y ese antecedente lo tenemos en... Ahora, ¿qué es lo que dice Intelis respecto del Poder Judicial? Bueno, que efectivamente hay lugares donde la carga de trabajo que se les desplaza genera un ahorro que justifica eventualmente reemplazar un juez por otro. O sea, donde habían 6 jueces y ahora le van a quitar uno, los otros 5 quedan con una carga de trabajo ad hoc para 5 y no hay mayor problema. En otros casos, plantea que el volumen de carga sobrante sigue requiriendo, por ejemplo, 6 jueces. Y detectamos 6 situaciones dentro del país que planteaban esta necesidad de complemento a partir de la carga de trabajo sobrante del sistema de justicia general. Esos casos se resolvieron precisamente con la ley que creó 110 nuevos cupos de jueces y por ende no tuvimos mayor dificultad. En paralelo, con la Defensoría pasó exactamente lo mismo y se estaban formalizando a través de una regulación que aprobó el Parlamento, si no me equivoco, en 2016-2017, precisamente aquellos cargos de contrata que daban cuenta de este requerimiento que más o menos era equivalente al que se estaba proponiendo en esta ley. Y en paralelo, en el caso del Ministerio Público, porque el volumen de trabajo es considerablemente superior en cuanto a cantidad de causas por año, todo lo que llega al Ministerio Público, el Ministerio Público ahí opera con algún grado de filtro en relación a lo que se puede investigar, a lo que no se puede investigar, y lo que llega a tribunales es mucho menor. Por ende, si uno mira los volúmenes de trabajo de las 3 instituciones, el volumen de carga de trabajo de los jueces y de los defensores, que en general obedece a casos judicializados, es inferior en términos representativos. No quiero decir con esto que el Ministerio Público tenga necesariamente más trabajo, sino que tiene más causas que procesar y a veces le genera un esfuerzo en cada causa inferior. ¿Por qué es relevante esta explicación? Porque cuando yo saco un fiscal dentro de un conjunto de casos, el delta que queda de volumen de trabajo casi en ningún caso permite reducir precisamente un fiscal de ese volumen, precisamente porque el total es mucho mayor y los casos de RPA son muy poquitos proporcionalmente en relación a ese volumen de trabajo. Y eso es precisamente lo que demuestra Intelis en su estudio. Es decir, en aquellos lugares donde especializamos y por ende vamos a requerir un fiscal exclusivo, no se genera ningún ahorro. Siguen siendo necesario el volumen total de fiscales. Y eso es lo que explica este tratamiento más bien distinto. ¿Por qué no se hizo en el proyecto original? Por la razón precisamente que señaló el senador Durresti. Porque se acababa de aprobar una ley que pretendía evaluar el funcionamiento. Este año cae la primera evaluación que previó esa ley. Los estudios entiendo que están o en curso o acaban de ser entregados, están siendo procesados en la Dirección de Presupuesto y de alguna manera eso da cuenta de un hito que la propia Dirección de Presupuesto consideró valorable a los efectos de hacer una revisión de esta política. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Precisamente por el acuerdo al que se llegó en esa reforma, se determinó la necesidad de evaluar cómo se iba a comportar el Ministerio Público, a ver si era necesario o no era necesario este reforzamiento. A sabiendas de que la información técnica decía hay que generar más fiscales para poder cumplir con el requerimiento. O sea, esto es más bien una adecuación de esa cifra. Van a venir junto con el informe financiero, lo ofrecimos en la sesión anterior, el recálculo con el volumen de causa al año 2018, año completo, que justifican precisamente esos 24 fiscales. De modo tal que yo creo que se concilia un poco los intereses de esta ley, de que funcione bien, con una explicación técnica de por qué no se generan ahorros de fiscales donde especializamos y, insisto, junto con el informe financiero se van a complementar los datos específicos de por qué son 24 en aquellos lugares donde estamos generando la especialización. Muy bien, muchas gracias. Yo comparto en lo que plantea el senador Durresti y creo que lo que ha planteado Francisco también tiene toda lógica, porque evidentemente tenemos un problema objetivo, digamos, de carga, de distribución de carga entre los fiscales y adicionalmente de resultados. Y eso
no lo vamos a solucionar en esta ley, digamos, tiene que ver más bien con una revisión más profunda respecto del accionar del Ministerio Público, y respecto a eso hay que hacer hay que mirar con detalle los estudios de carga y de resultados, pero me parece una buena solución esta. No sé por qué 24 o 30, eso ya no es un tema que tenga que ver usted, en función del tema técnico, pero me parece bien el hecho de considerar un número adicional para que se hagan cargo de las causas especializadas en responsabilidad penal adolescente. Porque lo contrario que iba a pasar en la práctica es que iban a ocupar los mismos fiscales que estaban en otras cosas en esto. Entonces, claro, después, cuando empeorara, digamos, los indicadores, iban a decir, bueno, al pasar que ustedes nos pusieron esta carga adicional y no tomaron en consideración estos elementos. Así que me parece una buena solución para efectos de esta ley, sin perjuicio de que se hace necesario revisar, a mi juicio, las cargas de trabajo, la distribución de las mismas y también, por cierto, los resultados asociados a el trabajo del Ministerio Público. Si le parece, entonces, votaríamos. Señor secretario. Perdón, señor Dureste. Presidente, yo insisto en mi planteamiento. Hemos apoyado este proyecto y me parece bien, el equipo ministerial le ha dado impulso, una prioridad, y creo que en esto no hay duda. Yo solo le pediría, conociendo la capacidad del ministro y lo serio del proyecto, como ustedes lo han trabajado, ministro, que para votar no tengo inconveniente que esto no retarde, pero que pudiéramos, y usted, presidente, que es el presidente de esta instancia hasta marzo, que pudiéramos fijar desde ya una sesión especial, un monográfico, no sé cómo decirlo, porque yo creo que lo que nosotros estamos avanzando en responsabilidad penal adolescente, que me parece perfecto, especializado, con toda la estructura del Poder Judicial, la capacidad del Ministerio Público, yo creo que debe ser de las leyes más integrales desde el último tiempo en una temática del ámbito penal, digamos. Me parece perfecto, pero yo creo que siempre el Ministerio Público tiene un inconveniente que no es sistémico. No es sistémico. Y yo participé extensamente en esa discusión de los 110. Estamos acá un poquito más del 20% aumentándolo por esta vía. Yo entiendo estas lógicas de lo que tú sacas acá, no necesariamente. A mí lo que me preocupa es que los fiscales trabajen con autonomía, con capacidad, pero también con responsabilidad y con estudio de carga. Porque de repente uno ve mucho efecto mediático, mucha capacidad comunicacional, pero poca eficiencia. Perdonen que lo diga como referencia, yo sufrí un robo con intimidación con arma. Hasta el día de hoy no he declarado nunca he visto un fiscal. Llegó un fiscal aquí, nunca he declarado, nunca me han citado, nunca, nada. ¿Qué ocurre a los ciudadanos a la señora Juanita que la cogotean en el... Entonces, son situaciones que yo insisto, a mí no me gustan las estadísticas porque las estadísticas netean promedio. A mí lo que me gustaría es ver en qué lugar. Si necesitamos más fiscales especializados, no sé, en el sector sur de Santiago, en la región de no sé tal, ningún problema. Pero establecer eso. Para no alargar, presidente, ministro, yo voy a aprobar, pero me gustaría que, digamos, ustedes que llevan el seguimiento, usted, ministro, además que conoce la trayectoria y tiene esa visión de decir no aumento por aumento, que pudiéramos establecer desde ya una fecha con la Secretaría, el presidente, tal vez un jueves en la mañana, una jornada, decir, conversemos, porque esto no solo es para la responsabilidad penal adolescente, sino es para el buen funcionamiento del Ministerio Público y de la acción penal. Yo en eso no tendría inconveniente votarlo a favor. Bien, en esos términos, pero... Ya. Yo, acogiendo la solicitud del senador Durresti, vamos a hacer una sesión especial respecto del Ministerio Público, carga de trabajo, resultados, etcétera. Y vamos a invitar al Ministerio de Justicia. Lo ideal sería que ustedes pudiesen preparar, quizás en función de los informes que han tenido a la vista y del que está hoy día en análisis y en la edición del presupuesto, la posibilidad de traerlos para ese día, que vamos a invitar obviamente al Ministerio Público. ¿Parece? Y lo último, estos 24, ¿cómo es la distribución? ¿No hay una distribución geográfica? Vamos a la política. Van precisamente, senador, donde están las salas especializadas, tanto de modo tal que en la misma distribución que se aprobó en el artículo 16, donde van las salas especializadas, donde tiene que contar por ley obligatorio un fiscal especializado, tanto en los polos donde se concentra como en el resto de las capitales regionales donde también se obliga a tener una sala especializada. Sí, voy para allá, que no alcancé a buscar solamente, pero... Puede pasar por Ñuble y puede avanzar a los ríos.
No. Ñuble se incorporó expresamente con un gran esfuerzo. Es que la gente se porta mejor ahí, hay menos casos. Que con el último funeral fue muy linda esa presentación, esa imagen. Déjeme buscar el número 4, que es el que le interesa, o sea, creo. Quinto. No les interesa. El 6. Se refiere a las salas preferentes en Arica, Copiapó, Serena, Chillán, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas y Colina. Sala preferente. Bien. En votación. Tranquilo. Convicciones que uno... Hay que dar cuenta. Don Víctor, a favor. Senador Durresti, a favor. Presidente, a favor. 3-0. Aprobada la enmienda entonces al artículo 72 con el incremento de fiscales adjuntos ya indicado. Pasamos a la página siguiente. Ahora entramos a las modificaciones a la ley 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública. La primera de ellas es la modificación al artículo 8. El artículo 8 dice o identifica las unidades administrativas necesarias para cumplir las funciones de la Defensoría: recursos humanos, informática, administración, finanzas, estudio y evaluación, dentro de las funciones de evaluación, y agregan un inciso final, el Ejecutivo, en los siguientes términos. Dentro de la unidad de estudios existirá un área de defensa penal de adolescentes que asesorará en la definición de criterios y directrices técnicas generales que orienten el trabajo institucional en los aspectos relacionados con la defensa penal juvenil y propondrá al Defensor Nacional todas aquellas políticas y acciones destinadas a garantizar la especialización de la defensa penal. Sí, don Francisco. Gracias, presidente. Solo una explicación. En este caso, el texto obedece básicamente una petición directa del Defensor Nacional. La idea en el caso de la Defensoría fue mantener una unidad especializada, pero dentro del área de estudio, para efecto de respetar la organización interna que actualmente tiene la institución. Y precisamente por esta misma razón se nos solicitó no hacer el detalle de las funciones, a diferencia del Ministerio Público, que cuenta con ella, porque todas las unidades cuentan a nivel reglamentario. En este caso, plantearíamos una especie de discriminación negativa en relación a las otras unidades especializadas que no contarían con esta definición legal y que actualmente de alguna manera se ejecuta. Entonces, de alguna manera se nos pide, y parece razonable, crear esta unidad dentro de estudios, manteniendo su integridad, no regular el 9º bis que proponíamos originalmente, ni renovar, ni regular el artículo 25 bis que se proponía originalmente en reemplazo con esta sola redacción. Muy bien. Está de acuerdo la Defensoría, ¿no es cierto? Muy bien, no hay problema entonces. Vamos a esperar que el señor Durresti vuelva al control de daño que está haciendo y vamos a, mientras, dar la discusión del artículo siguiente. Claro. Sí. El artículo 9 bis sería la eliminación, porque la lógica existía una unidad especializada, ¿Sí? pero ahora hay una área en la división de estudios. Después pasaríamos al artículo 25 bis nuevo, que también se elimina en la propuesta, que el artículo 25 bis decía: en las defensorías locales se deberá considerar un número suficiente de defensores especializados en responsabilidad penal. Se propone eliminar ese artículo. Y después viene el artículo 36 del siguiente tenor, el inciso final del artículo 36. ¿Tienes el comparado ahí? 36. Básicamente este inciso final, presidente, es que no hay cobro alguno de copago respecto a la defensa de adolescentes. En el fondo, perfecto, la Defensoría tiene la posibilidad, una vez que gestiona la defensa gratuita, si existe capacidad de pago, de repetir, entre comillas, contra el defendido una vez que ha terminado. Y ese caso para los adolescentes estamos eliminando. Los adolescentes no se lo cobra por defensa. Estupendo. Después viene una modificación en el artículo 42 del proyecto. Son enmiendas todas a la Defensoría Penal. Se agregaba en el artículo 42 un inciso final nuevo que el Ejecutivo viene proponiendo eliminar. En cualquier caso, se deberá licitar la forma separada la defensa de los casos sometidos a la aplicación de la 20.084. La licitación deberá identificar la forma como se verificará el cumplimiento de la especialización de los servicios de defensa que exige la ley. Y también había una letra B que intercalaba un inciso segundo nuevo,
que decía en cada nómina se deberá indicar expresamente quiénes se encuentran habilitados para asumir la defensa penal de adolescentes. Esa norma el Ejecutivo está proponiendo eliminarla. La lógica, presidente, es exactamente la misma. De alguna manera se nos indica por parte de la Defensoría que hoy día ya se licita de forma especializada los casos, pero no necesariamente a través de una licitación en particular especializada. Eso generaría una dificultad de gestión porque efectivamente el volumen de casos son pocos y que de alguna manera ya se especializa dentro de lo que es la gestión de los procesos licitatorios más amplios, de modo tal que esta regulación no sería necesaria y nos pareció razonable la explicación. Muy bien. Perfecto. O sea, todas estas modificaciones en relación con la Defensoría Penal Pública. Sí. Y finalmente en este documento, en la página 11, hay una... Gracias. Se incorpora un nuevo artículo 44 al proyecto, pasando a ser 45, que es una materia que no ha visto la Comisión y que dice lo siguiente. El funcionamiento de la Ley 20.084 deberá ser evaluado por la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, establecida en el artículo 12 ter de la Ley 19.665, en el ámbito de sus competencias, cada 3 años, sin perjuicio del cumplimiento de sus objetivos y del ejercicio de sus facultades ordinarias en conformidad a la ley. Dicha evaluación deberá contener, entre otros, los resultados de la aplicación de las normas sobre especialización de los intervinientes, salas especializadas y agendamiento preferente de audiencias y la aplicación de las normas procesales del sistema de responsabilidad penal adolescente. En su caso, se podrá contratar por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, previa licitación pública, a una entidad evaluadora externa, cuyo informe deberá ser público. Si le parece, podríamos aprobar las modificaciones hechas a la Defensoría Penal Pública y este nuevo artículo 44, que en definitiva es someter a la Comisión de Seguimiento de la Reforma, digamos, esta evaluación. ¿Si le parece a los senadores? Ya, entonces se ponen en votación el artículo 8, la enmienda al artículo 8, la eliminación del 9 bis. También se pone en votación la eliminación del artículo 25 bis, la enmienda al inciso final del 36, la eliminación del inciso final del 42. ¿Todo eso unánime? Sí. Hasta ahí, senador Pérez, senador Durresti, senador Arboe, 3-0. Aprobadas las modificaciones a la Defensoría Penal Pública. Y ahora vamos a la votación de esta norma. Así es. ¿Hay alguna duda o explicación mayor del Ejecutivo? Dimos la sesión pasada que partía con una atribución de la Suprema. Así es, que se cambió. ¿Si le parece entonces? Sí, con la misma votación, senador Pérez, senador Durresti, senador Arboe, la incorporación del nuevo artículo 45. Unánime. Aprobado. Se incorpora un nuevo artículo 9 transitorio, pasando el actual a ser 10º del siguiente tenor. Estos son disposiciones transitorias. Entiendo que el Ejecutivo tiene una explicación previa antes que tratemos la enmienda. Sí, en este caso en particular, sí, senador, el punto es que se estableció que la Comisión Coordinadora evaluaba cada 3 años. Eso implica que va a pillar en la mitad de la gradualidad, porque la gradualidad en total tiene 4 años. O sea, que lo que hace esta transitoria es simplemente decir, mire, la primera evaluación se va a ejecutar 1 año después de que haya empezado a regir en todo el país. Ese es el contenido. ¿Si le parece? Sí. Unánime, entonces, senador Pérez, senador Durresti, senador Arboe. Aprobado. Bien. Bien, ahora hay una explicación. Veamos. Don Francisco. Para que vea usted que aquí no hay obstrucción. Pues, ¿eh? Para que le cuente usted, transmite, le cruza la calle y le cuenta. Y no había nunca obstrucción. Bueno, pero cuéntele, porque allá no se enteran, pues. Presidente, Bueno. básicamente la regulación transitoria tiene esas 5 materias. Primero, la gradualidad bajo la cual va a entrar a regir el modelo, va a entrar a regir el servicio, van a entrar a regir las modificaciones a la ley. La forma como se implementan las estructuras básicas, direcciones regionales, dirección nacional, etcétera, etcétera. La forma como se implementa el servicio, cómo se plantea la progresión de las normas penales, una temática equivalente en el fondo a lo que se ve en cualquier problema de aplicación temporal de la ley penal y cómo se instala finalmente el sistema de justicia.
La gradualidad, básicamente, que esto tuvimos oportunidad de exponer tanto al inicio de la discusión particular como en la discusión en general, es que los primeros 12 meses, el primer año, es básicamente un año de organización, implementación y sobre todo de gestión para la primera zona donde va a entrar a regir el nuevo modelo, que es la zona norte, regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Durante ese primer año, junto con implementar la estructura nacional básica, se implementan las comisiones para efectos de coordinación, de aprobación de estándares, procesos licitatorios, etcétera, etcétera, y se desarrolla toda la tarea, básicamente, de infraestructura vinculada a esa zona norte. En el segundo año, estas mismas tareas respecto de la segunda fase de implementación, zona sur, Maule, Biobío, Ñuble, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, se prepara lo que sería precisamente la ejecución dentro de esa zona sur. Se ejecuta la zona norte y se prepara lo que es la zona sur. Y esto permite que de alguna manera el servicio vaya partiendo en conjuntos de casos que de alguna manera es mucho más fácil gestionar que Esta fue una de los aprendizajes que se obtuvieron de la implementación de la reforma procesal penal. Cuarta y novena región. Fue un lío el primer año, porque efectivamente las nuevas estructuras tenían que separarse mucho. Entonces se tomó incluso una decisión que en algunos casos era un poquito menos atractiva desde el punto de vista presupuestario, y se adoptó de esa forma. Y el tercer año, básicamente, se prepara lo que es inversión e implementación en la zona central, y se ejecuta lo que es la implementación en la zona sur. Eso básicamente viene en la primera disposición transitoria. O sea, eso quiere decir que ya en el presupuesto 2020 vamos a ver nosotros un cúmulo de recursos para la primera etapa. Sí y no. Yo le diría que esto se complementa además, senador, con algo que ustedes pueden constatar en la ley de presupuesto, y es que al Ministerio de Justicia desde el año pasado se le asignaron recursos para ir preparando la implementación. Nosotros estamos conscientes de que incluso esos 12 meses son insuficientes, y por ende el Ministerio ya está trabajando hoy en lo que es la implementación, y para eso se obtuvieron recursos en la ley de presupuesto. Es decir, ¿Y tenemos cuantificada el tipo de infraestructura que se va a construir por cada una de las zonas? Está mapeado y ahora están en la tarea ya de identificación de lugares, zonas específicas, etcétera, etcétera. Eso es parte del trabajo que está haciendo el equipo de implementación, que, como señalo, está trabajando desde el año anterior. Ahora, el año en que se publique la ley, vienen los recursos adicionales para todo lo que es gasto por una vez, y los gastos corrientes que se inician a partir de los nombramientos que se detonan desde el primer día de publicación. Muy bien. Sí, son ambas cosas. Si esto tardara, por ejemplo, el resto del año, como dice usted, ya hay recursos ejecutándose para implementación con los que cuenta el Ministerio de Justicia, y el primer día de la publicación se detonan los adicionales, tanto para variable como para infraestructura. Y eso corre también en las demás zonas. El año 2 ya se cuenta con los recursos para la zona sur, etcétera, etcétera. Lo básico para estos efectos está dado precisamente por el inciso primero del artículo primero transitorio, donde está la gradualidad que acabo de exponer. En el inciso segundo se empiezan con las excepciones a esta gradualidad. Dentro de la estructura nacional, el Consejo de Estándares y Acreditación ya se constituye a los 3 meses de publicación de la ley, es decir, dentro de ese primer año de vacancia, es una excepción a la vacancia. El nombramiento gradual se establece en el octavo transitorio, ya que no podemos esperar al procedimiento normal, esto se tiene que hacer mucho más rápido, y la idea es que se vaya renovando aleatoriamente, por mitades, y por ende el primer nombramiento tiene cargos con duración más corta que otros. Eso está en el octavo transitorio. El Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil también se instala 3 meses desde la publicación de la ley, y la Comisión Coordinadora Nacional, que su funcionamiento es más bien operativo, se instala a los 6 meses desde la publicación, cosa que la Dirección Nacional cuente ya con un espacio de coordinación con el resto de las instituciones. Y dentro de la estructura regional, la Dirección Regional se instala con 6 meses de antelación al inicio de cada una de las zonas, es decir, a mitad de año anterior ya está instalada la dirección regional correspondiente, el Comité Operativo Regional 3 meses de antelación al inicio de cada periodo, y la contratación de servicios de los organismos colaboradores también el proceso licitatorio se inicia con anterioridad, no podemos esperar a partir de eso el día 1. Y finalmente, en el artículo 3 transitorio se regula el nombramiento inicial del director nacional, es cargo de alta dirección pública, etcétera,
Pero el primero, el que parte con esto, tiene que nombrarse de inmediato en cuanto la ley esté publicada. Yo diría, eso es la primera regulación institucional básica. Eso es básicamente un cuadro que muestra un poco cuáles son las funciones. Luego, la planta de personal, traspaso de funcionario, fecha de vigencia de la planta y la dotación máxima, y la garantía para efecto del traspaso de funcionarios se regulan básicamente en el artículo 2 transitorio. El traspaso de bienes en el mismo artículo 2 transitorio, primer presupuesto, artículo 4 transitorio, y la típica cláusula de cierre del mayor gasto fiscal que pueda tener esto en el primer traspaso está en el artículo 9 transitorio. Es decir, aquí va básicamente el cómo se toma la estructura actual del Sename en aquellos funcionarios que ejercen materia vinculada a infracción juvenil y cómo eventualmente continúan dentro de la nueva planta del servicio. Todo esto bajo la fórmula tradicional del decreto con fuerza de ley que fija la planta, fija la estructura, etcétera. La diferencia con el resto de la iniciativa que probablemente ha conocido la Comisión y que entregamos los antecedentes también al inicio es que la planta ya la tenemos en relación al nuevo servicio. Está dibujada por completo, lo que nos permitió hacer la cuantificación final. Sí, hay un punto más bien de duda respecto de que cómo se hace el traspaso de los actuales funcionarios Sename. No me refiero solo a las condiciones laborales, sino me refiero principalmente a las competencias. Sí. Porque el nivel de especialización que nosotros discutimos en la revisión de la ley es bastante más alto. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que no cumple esos estándares? ¿Cómo lo resuelve? Sí. Podemos hacer llegar a la Comisión un ejercicio de simulación inicial que se hizo, porque básicamente como el servicio se profesionaliza y al mismo tiempo asume muchas tareas de gestión que hoy día no se hacen, hay espacio para el perfil técnico, hay espacio para el perfil administrativo y hay nuevos espacios para el perfil profesional. Voy a citar un ejemplo. Un educador que en la actualidad tiene una habilitación de cuarto medio y ejerce tareas de intervención, en el nuevo servicio no va a poder ejercer esas tareas. Pero sí tenemos tareas de carácter administrativo, de gestión, que él sí puede desarrollar. Ese ejercicio a nivel de simulación se hizo y podemos hacer llegar a la Comisión un poco esa... No es oficial, evidentemente, los cargos y las personas van cambiando año a año, pero como simulación inicial entendemos que, considerando que algunos de ellos, de aquí a que esté en funcionamiento la ley, pensemos en 2 años más, en una determinada zona, puede acogerse a la ley de incentivo al retiro, puede... Bastante bajo, presidente, al nivel incluso que uno podría entender que no debería haber, con las caídas graduales, podría no haber mayor dificultad. Lo que pasa es que se aumenta mucho la planta, presidente, y eso es muy novedoso en relación al traspaso de servicio de uno a otro. Sí, puedo informar que, de hecho, este traspaso ya ha empezado en el otro servicio, en la otra área del Sename, que es en lo que dice relación con protección, porque ya se están cerrando los CREAT, se están creando nuevos modelos y se está empezando ya a hacer el traspaso en una parte del Sename. No nos olvidemos que el Sename funciona en un porcentaje pequeño con niños y niñas que están en sus servicios, que son los CREAT, y el resto son organismos colaboradores, que no son funcionarios del Sename. En eso ya están operando y ya están los criterios de traspasos, de indemnizaciones, finiquitos, etcétera, y ahí se está avanzando. Pero hay una mesa que está activa con la dirección del Sename, con los gremios, que coordinamos con el Ministerio a través de su secretario para los efectos de hacer este traspaso, porque como digo, cuando este proyecto esté listo, parte de los procesos ya se van a haber iniciado por el otra área, que ya están caminando. Hasta aquí vamos bien. ¿Continúo, presidente? No, ahí sí. Ese es otro tema, claro. En relación al tercer tema que aborda la transitoria, es un tema relativamente complejo y tiene que ver con que estamos modificando ley sustantiva. O sea, todas las modificaciones que se vieron, de hecho, este año legislativo, desde marzo a la fecha, son modificaciones al régimen penal, propiamente tal. Y eso plantea dificultades a la hora de una implementación de carácter gradual. En principio, la idea que rige es la igualdad ante la ley
y la retroactividad de ley penal más favorable e irretroactividad de la ley más desfavorable. Esos son los tres criterios que están en juego. Lo que se hizo en este proyecto fue seguir precisamente el estándar que fijó la Corte Suprema a propósito de la implementación de un proceso equivalente, como fue la última modificación a la ley de pena sustitutiva. Cuando el Parlamento asumió la última modificación, efectivamente también se planteó un escenario equivalente. Teníamos la necesidad de una serie de elementos de gradualidad, la tobillera, etcétera, etcétera, informes técnicos asociados a libertad asistida especial. Todo eso se previó con gradualidad y al mismo tiempo estábamos modificando ley sustantiva. ¿Cuál fue el criterio que siguió nuestra Corte Suprema y que cuenta con un par de respaldos doctrinarios en nuestro derecho para hacerlo compatible con el régimen constitucional? Todo aquello que supone reglamentación administrativa de ejecución, todo aquello que supone reglamento, dicho en fácil, puede quedar sujeto a gradualidad. Y aquello que no supone reglamento debe regir, si es ley más favorable, desde un único momento en condiciones de igualdad. Ese fue el criterio que de alguna manera se asentó en la jurisprudencia y que hoy día resulta relativamente pacífico en tribunales y es el que estamos replicando acá. Es decir, los primeros 12 meses, en principio, no tenemos modificaciones que reconocer porque hay vacancia para todo el territorio nacional, pero desde el minuto en que ciertas normas sustantivas que no requieren reglamento se aplican, para una zona se tienen que aplicar para el resto del país por un tema de igualdad. Aquellas que requieren reglamentación, perfectamente las podemos someter a gradualidad y van a ir ejecutándose zona a zona. Entonces, de alguna manera se reconocen al menos 3 normas generales que van a regir a partir de los 12 meses. Los criterios de individualización de la pena tienen que ser comunes para todo el país. Las reglas de concurso de delito, que son reglas abstractas, sustantivas, rigen para todo el país, y los límites máximos para evitar los pequeños casos donde haya acumulación material rigen. Y lo demás, básicamente, queda sujeto a gradualidad. Ahora, estas normas, respecto de juicios pendientes y respecto de condena en curso de ejecución, van a generar muchas solicitudes iniciales. Todo el mundo que cree que su condena se modifica o que su proceso se tiene que ajustar, el día 1 va a presentar una solicitud para que así se haga, y así ocurrió cuando se aplicó la ley 20.603, generando un pequeño colapso, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que estamos proponiendo a ese efecto es que podamos gestionar estas solicitudes 60 días antes, cosa que tengamos sentencia firme el día 1 y que los nuevos jueces, fiscales y defensores el día 1 se dediquen a los casos nuevos, a los casos del nuevo sistema. Entonces, se habilita por ley a que la solicitud de modificación de condena, la solicitud de adaptación al nuevo régimen, se pueda tramitar en el último trimestre del año previo a la ejecución. Ese caso queda firme durante ese lapso de tiempo, cosa que el día 1 se aplica el efecto, pero no gestionamos una carga de tribunales donde queremos más bien que empecemos a trabajar con los casos nuevos. Esto es relativamente nuevo, pero no hay ningún problema de constitucionalidad en que se plantee así, en la medida que los efectos jurídicos legales van a entrar a regir el día correspondiente. Y en lo demás rige simplemente la gradualidad, porque vamos a necesitar implementación, vamos a necesitar personal, vamos a necesitar informes técnicos que previo a ello no podemos desarrollar, y por ende seguimos a estos efectos el criterio que ha impuesto la segunda sala de la Suprema. En cuanto a la instalación de actores procesales, que es el último tema, básicamente todo el sistema se inicia 90 días antes del plazo respectivo en cada una de las 3 zonas. La idea es que haya nombramiento de jueces, fiscales y defensores para que puedan empezar a trabajar a partir de esos 90 días. En el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago, que es un caso excepcional porque se crean 6 jueces, la idea también para que tengamos renovación es que el primer nombramiento sea más corto para la mitad que para el segundo, para generar alternancia en los criterios. Y por ende, ese caso en particular, que es el único, que tiene un volumen más grande, se regula de manera aparte. Y finalmente se regula la capacitación tendiente a ser interinstitucional, gestionada por el servicio durante esos 90 días, probablemente los 2 últimos meses, para que tanto los funcionarios del servicio como fiscales, jueces y defensores puedan haber trabajado en la preparación de la nueva implementación para que estén listos el día 1 del plazo siguiente. Entonces, los temas son hartos, entre comillas, o dentro de la normativa en particular, pero son básicamente estos 4 focos los que vienen en la transitoria. Perfecto, empecemos a tratar entonces. Sí. Hay una proposición de texto. Sí.
presidente. Una cuestión de forma previo a esto. Hay una serie de indicaciones que se habían presentado en relación con las normas que ustedes han aprobado en esta sesión, que son las indicaciones 120, 121, 122 y 123, que eran las indicaciones originales que había presentado el Ejecutivo para la conformación del sistema del funcionamiento nuevo que ustedes han aprobado, para que ha derivado en la fórmula de las salas especializadas. Todas esas indicaciones habría que darlas por rechazadas a la espera de que después el Ejecutivo formalice las que han sido aprobadas. Entonces, esa como primera cuestión, la indicación 120, 121, 122 y 123. ¿Unánimes, presidente? ¿Las podríamos dar por rechazadas? Sí. Bien. ¿Le parece? 3-0, senador Pérez, senadora Urresti, senadora Boe. También están en esta misma condición las indicaciones 124 y 125, también que eran del Ejecutivo, y habría que aprobar la indicación 126. La indicación 126 era una indicación del Ejecutivo que era para eliminar el artículo 26, que son los antiguos juzgados de garantía adolescente. Por lo tanto, habría que dar por aprobada con la misma votación la indicación del Ejecutivo en este caso. ¿Le parece? Aprobado, ya. Perfecto. Se ha repartido el documento con las indicaciones. Quiero hacer un punto. Quiero recordar que el inciso segundo del artículo 8 del proyecto, que establece la organización interna del servicio, ya hubo una discusión en esta comisión, se determinó por mayoría de votos que esa era una materia de ley y que la ley por lo menos debía contemplar la estructura básica de eso. Entonces, en su oportunidad, entiendo que el Ejecutivo va a traer la indicación correspondiente. Junto con la referéndum viene esa Claro, indicación. eso. Y lo segundo, como en la... Préstame el documento. En el... esto es la gradualidad. No, hay una... bueno, lo vamos a ver en el artículo segundo transitorio, lo vamos a ver. Hay una delegación de facultades, o sea, ustedes están permitiendo que a través de un DFL se fijen las plantas, el artículo segundo. Lo adelanto simplemente para que el Ejecutivo lo veamos con calma. Hay algunas materias que no son materias, que no pueden ser delegadas en DFL, que se refieren a materias que están garantizadas en la Constitución, en el artículo 3, y en el número correspondiente del artículo 19 hay ciertas garantías respecto del ingreso a la función pública y en la fijación de requisitos para el servicio de determinados cargos, podríamos precisarlo más adelante, que no podrían ser delegados a un DFL, tendría que estar fijado en la ley. Lo advierto para que cuando surja ese debate lo tengamos presente. Pero vamos al artículo primero transitorio. Artículo primero transitorio. Nuevo. Vacancia e implementación. La presente ley comenzará a regir en forma gradual y conforme al cronograma que a continuación se indica. 1. Transcurridos 12 meses desde su publicación en el Diario Oficial en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. 2. Transcurridos 24 meses desde su publicación en el Diario Oficial en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble, la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y de la Antártica chilena. 3. Transcurridos 36 meses desde su publicación en el Diario Oficial en las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins y Metropolitana de Santiago. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, se aplicarán las siguientes reglas. A. La Comisión Coordinadora Nacional deberá constituirse dentro de los 6 meses contados desde la publicación de la presente ley. B. El Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil y el Consejo de Estándares y Acreditación deberá constituirse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de iniciación de actividades del servicio. Este último deberá proceder a aprobar los estándares de calidad de cada programa y a la acreditación de las instituciones que lo requieran con la antelación necesaria para una adecuada implementación. Las direcciones regionales del servicio deberán constituirse con al menos 6 meses de antelación a la fecha en que corresponda la aplicación de la ley en las respectivas regiones.
conforme al cronograma señalado para cada caso en el inciso primero, y los comités operativos regionales con al menos 3 meses de antelación a la misma fecha. El proceso de contratación de servicios con organismos acreditados deberá también iniciarse en el mismo plazo en cada región. Aprobado unánime, senador Pérez, senador Durresti, senador Arboe. 3-0. Artículo segundo. Facultas al presidente de la República para que, dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y suscritos por el Ministro de Hacienda, se establezcan las normas necesarias para regular las siguientes materias: fijar las plantas de personal del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de ellas. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la escala única de sueldos que asignen a dichas plantas, el número de cargos para cada grado y planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 del decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre estatutos administrativos y los niveles jerárquicos para la aplicación del título sexto de la Ley número 19.882. Además, establecerán las normas de encasillamiento en las plantas. Asimismo, podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como la aplicación de asignación de modernización de la Ley 19.553. 2. Disponer. Vamos por número, ¿le parece? Aquí tenemos el número 1, que es la fijación de plantas, respecto al cual Rodrigo está haciendo un punto. Sí. Yo creo, perdón, presidente, en una primera aproximación, que la determinación de calidad de exclusiva confianza de carrera, tengo que ver bien la disposición constitucional, pero yo creo que podría presentar algunas dudas de si puede ser delegable en un DFL, porque son requisitos y esos tienen que estar fijados en la ley, y esta materia podría interpretarse, o sea, que está comprendido dentro de las garantías constitucionales, y esas materias no se pueden delegar en DFL. Es la duda que tiene la Secretaría. Dice número 17 del artículo 19, la admisión a todas las funciones de empleados públicos, sin otros requisitos que lo impongan la Constitución y las leyes. ¿Podemos estos requisitos delegarlos en DFL? Esto debería ser una materia de ley que no debería ser delegada por la disposición constitucional. Es la duda que plantea la Secretaría. Punto. Senador Durresti. Presidente, acogiendo lo planteado por nuestra Secretaría y entendiendo, ministro, que esta es una discusión que hemos tenido en todas las creaciones de nuevas institucionalidad o traspaso de institucionalidad, lo dejáramos pendiente. Creo que el ánimo es apegarse a la ley, obviamente, establecer la capacidad de gestión del nuevo servicio, pero evitar cualquier arbitrariedad o inconstitucionalidad derechamente en este punto. Yo lo referiría, presidente, y tal vez Rodrigo pudiera hacer una consulta en Hacienda. Hemos tenido un par de veces esta discusión, entre otros el senador Coloma es un asiduo crítico y de esta situación. Me ha tocado ir no siendo parte de esa comisión, a algunos debates en que se ha fijado una cierta jurisprudencia, si pudiéramos decir nuestra, en que chequearlo en la misma línea. Yo creo que el Ejecutivo está en la misma línea de... Muy bien. Ministro. Bueno, esta es una vieja discusión. Esta es una vieja discusión. Yo sé. Sí, yo sé. Hemos estado en esta discusión durante años. Pero al final, yo me cuento dentro de los perdedores, en el sentido de que el grueso de la creación de servicios se ha hecho por esta vía. Y claro, mirado a la perspectiva del Ejecutivo, es una manera más eficaz de avanzar. Y, por cierto, con una interpretación razonable, ha sido así entendida como también
válida desde el punto de vista constitucional. No sé el punto específico que levanta el secretario Rodrigo Pineda, si acaso ese es un punto distinto, pero en general, más allá de la discusión que hemos tenido, son numerosos los servicios que se han estructurado de esta forma. Y obviamente el dejar a que la ley lo resolviera implicaría una demora adicional. Ojalá que pudiéramos resolverlo de la manera que se propone. Podemos también traer ejemplos de otros servicios en donde se ha procedido de esta forma como para validar este punto de vista. No es una arbitrariedad, es como se está procediendo hace mucho tiempo. Yo entiendo la discusión y me parece que está bien la solución en el sentido que pueden traer información, pero también información específica respecto al punto planteado por el secretario, porque habla de funcionarios de carrera o de confianza, es decir, hay un punto que es específico, porque yo que he participado en varios no recuerdo que se haya incorporado eso, tengo la duda, pero revisémoslo. Bien, tenemos sesión especial de sala, ¿o no? Sí, creo que sí, y está la hora de término también. Ya, porque hemos avanzado bastante hoy día. Yo creo que si nosotros en la próxima sesión podríamos terminar las disposiciones transitorias, incluida con la solución que va, o los antecedentes que va a traer el Ejecutivo. ¿Y qué nos estaría quedando después de esto? Empezar a revisar las normas que están pendientes. ¿Tenemos un listado ya? Ya. Porque tenemos que actualizarlo después de cada sesión. Muy bien. ¿Hay un trabajo del Ejecutivo o es solo de Secretaría La nuestra? Secretaría en coordinación con el Ejecutivo. ¿A tu referéndum? Sí. Perfecto. Entonces, Cosas pendientes. habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.